Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hace algunas emisiones tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con algunos de nuestros amigos del auditorio que hicieron favor de mandarnos cuáles eran sus dudas, sus inquietudes y sus cuestionamientos, y nosotros procedimos a resolverlos de la manera más breve y clara posible para poder así apoyarlos. El día de hoy estaremos haciendo exactamente lo mismo, dado que hubieron muchas más preguntas y respuestas que se quedaron sin contestar. Hemos seleccionado unas cuantas que nos parece que son las más representativas de todo este universo de preguntas y de inquietudes de la gente del auditorio. Vamos a rezar ahorita en un minuto, no se vaya. Estamos en su programa En Derecho. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Como les decía antes del corte, hace algunas emisiones tuvimos una dinámica en la cual hicimos una solución de dudas de algunos de nuestros amigos del auditorio que nos las enviaron a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a abocar a dar solución a algunas de ellas en el entendido de que, bueno, las tomamos tal y como nos las han mandado. Nadie de las personas que nos mandó las preguntas nos ha pedido que no demos su nombre. Entonces, simple y sencillamente procederemos a leerlas para así poder darles a ustedes las respuestas que ustedes consideran que son necesarias. Lo hemos dividido solamente en dos partes. La primera, que habla de algunos asuntos de tipo personal, son muy pocas preguntas sobre ese punto, y sobre todo cuestiones empresariales, cuestiones que se derivan de la actividad propia de las empresas, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que es muy importante que cuenten siempre con un asesor legal a efecto de que este tipo de dudas puedan serles resueltas de la mejor manera posible. Vamos a comenzar el día de hoy con la primera de las preguntas que nos hacen del auditorio, que son una que nos hace la señora Adriana Ramírez del Estado de México. Esta es una de las preguntas que hablan de algunas cuestiones más de tipo familiar. La señora Ramírez nos pregunta, voy a leer tal cual su pregunta, dice: mi hija se casó con una persona que se encuentra radicado en otra ciudad. Tuvieron un muy mal matrimonio desde el principio y él la violentaba mucho, lo lamento mucho. Le pegaba, le quitaba el dinero y además le fue infiel. Él dice que no le dará el divorcio y que ella tendrá que seguir casada con él porque él es muy religioso y no se va a divorciar. Mi hija está desesperada y quiere saber cómo le puede hacer. Ahí termina la pregunta de la señora Adriana Ramírez respecto a esta situación que desafortunadamente vive su hija. Y créame, señora Ramírez, que la viven muchas más mujeres de las que quisiéramos en nuestro país, lo que es, bueno, pues es una consecuencia más de las políticas que de manera inadecuada hemos dado, y también culturalmente que tendemos en ocasiones a que socialmente sean aceptados este tipo de cuestiones machistas y que incluso también llevan al detrimento del matrimonio y sobre todo de la dignidad de la persona. La pregunta que usted nos hace trae consigo una serie de inquietudes. Primero nos dice que la persona, es decir, el esposo de su hija, se encuentra radicando en otra ciudad. Bueno, aquí podemos partir del punto de vista, señora Ramírez, de que no existe ninguna limitación para demandar a alguna persona que se encuentra en otra ciudad de la República Mexicana, siempre y cuando pues podamos nosotros ubicarla. Para poderle hacer la ubicación, tenemos que hacer la notificación, perdón, tenemos que hacerla de manera personal en el domicilio de la persona que se encuentra. Me imagino que si usted nos dice que esta persona radica en otra ciudad, es porque ustedes cuentan con esta información. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se puede iniciar un proceso de divorcio unilateral o divorcio unilateral o divorcio express, como se le conoce de manera vulgar, de manera común. Y aquí la cuestión es que se debe de iniciar señalando cuáles son esos conceptos, el domicilio de la persona a la cual se le va a notificar y sobre todo, qué es lo que usted está pidiendo. No nos dice en esta pregunta si tienen hijos, no tienen hijos, si se casaron por bienes mancomunados o por bienes separados, no nos dice nada de eso.
Entonces vamos a asumir que puede ser cualquiera de las dos posibilidades, pero aquí lo que tenemos que hacer de manera más importante es, dependiendo, si su hija ya tuvo a su vez descendencia con esta persona y tuvieron bienes adquiridos durante el matrimonio, es importante que en la demanda de divorcio, ella, que lo puede hacer sin ningún tipo de causal, porque en el Estado de México asumo que es el último lugar donde ustedes vivieron como domicilio conyugal conjunto, en este estado no se requiere que exista una causal específica para poderse divorciar. Por eso es que se le llama divorcio unilateral o divorcio express, porque no necesitamos, como antiguamente, usted se acordará que necesitábamos acreditar que había habido infidelidad, que había habido abandono de hogar, que habían habido una serie de cosas. Tenemos nosotros que tener claro que actualmente eso ya no es necesario que se haga. Entonces, acá lo importante es que se presente la demanda de divorcio y que se dé claramente el domicilio de esta persona, solicitando al juez que adquiere un exhorto al juez de la localidad en la cual se encuentra el esposo para que se le pueda hacer la notificación y, bueno, pues él pueda acudir al juicio de divorcio en caso de que así desee hacerlo. Aquí también nos denota una serie de conceptos que creo que es importante que también abordemos. Si esta persona la violentaba de manera importante, no estaría por demás que se presentaran también notificaciones en materia de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, como usted sabe, puede ser de muchas formas. La violencia intrafamiliar puede ser de manera verbal, física, económica, emocional, una serie de violencias que pueden darse por parte de una pareja a otra pareja y que de esta manera también se tienen que acreditar, no porque sea necesario para el divorcio, sino porque no sé yo, usted no nos dice cuáles sean los alcances de la violencia que se ha ejercido por parte de su aún yerno a su hija. Ahora, puede hacer el divorcio. Si en caso de que ellos tengan hijos, tiene que poner la demanda de divorcio y tiene que adjuntar a ella un convenio en el cual proponga qué se va a hacer con los hijos y qué se va a hacer con los bienes. Es decir, que se determine de manera clara y precisa con quién se van a quedar los hijos durante este tiempo y también, sobre todo, ¿qué es lo más importante? Es, bueno, las pensiones alimenticias para los hijos, si es que todavía son menores de edad o se encuentran estudiando o en estado de necesidad. Y también los bienes que ustedes hayan adquirido, tiene que hacer una propuesta que tendrá que ser posteriormente opinada por su ex yerno o por su aún yerno, perdón, para que él pueda determinar de manera clara qué es lo que quiere él también opinar sobre esta situación y de esa manera se puede llevar a cabo un divorcio de manera unilateral. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un corte y regresamos en unos minutos. Estamos en su programa En Derecho. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico-conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos dando hoy respuestas a ciertas preguntas que nos han enviado nuestros amigos del auditorio, para así poder, pues como decimos, poner a tu alcance el derecho de manera más fácil y entendida. Tenemos una pregunta del señor Miguel Ángel Mercedes de Morelia. Dice: tengo una empresa mediana, una especie de empresa de seguridad. Me acaban de decir que necesito hacer unas comisiones mixtas para los trabajadores, porque si no me van a multar la Secretaría del Trabajo. ¿Es verdad? ¿Cómo se hacen? Pues muy bien, don Miguel Ángel. Mire, pues sí, efectivamente la Ley Federal del Trabajo establece que tienen que establecerse una serie de comisiones mixtas que la propia ley dispone, que tienen que estar pues establecidas de manera paritaria. ¿Qué quiere decir esto?
Tiene que haber igual número de representantes de trabajadores que de personal que represente a la empresa. Tiene que haber igual número de personas que representan al patrón, al trabajador. Esto, bueno, pues como usted sabe, se da de manera persistente, de manera repetida, en todo lo que son los aspectos laborales de nuestro país, como las juntas de conciliación y arbitraje, el Infonavit. Siempre se quiere que exista este diálogo entre el empresario y el trabajador. Por eso tienen que hacerse las comisiones mixtas. Por eso se llaman mixtas, porque tienen que haber un cierto número de trabajadores y también de representantes del patrón. En estas comisiones lo que se hace es la discusión de determinados tópicos. La ley determina que pueden haber tantas comisiones mixtas como quiera el empresario o como lo necesiten los trabajadores, que de manera voluntaria y de manera libre acuerden el número de las comisiones mixtas que deben de existir. Sin embargo, existen algunas que sí son mencionadas por la ley y que por lo tanto deben de ser consideradas. Estas son la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Comisión Mixta de Antigüedad, la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, la Comisión Mixta también de todas las demás cuestiones, como puede ser la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Cada una de estas comisiones tiene su propia atribución y su propia funcionalidad. Como su nombre lo dice, pues unas van a ver de qué manera se tiene que hacer. Por ejemplo, la de participación de los trabajadores en las utilidades, tienen que ver de qué manera se va a realizar el reparto de las utilidades que tenga la empresa al final del ejercicio fiscal entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece que del total de las utilidades de la empresa, el 10% se debe de dar a los trabajadores. Entonces, es en el seno de esta comisión mixta que se deben de tomar estas decisiones. Respecto a las otras comisiones mixtas, por ejemplo, las comisiones mixtas que definen si usted tiene una persona que la ha contratado a través de los contratos que ahora son permitidos por la ley, contrato a prueba o contrato de capacitación, lo que dice la Ley Federal del Trabajo es que al final se tiene que hacer un dictamen al término del contrato de 30 días, que es el tiempo que la ley otorga. Se debe de hacer una determinación y un dictamen sobre si el trabajador cumple o no con las competencias cuando fue contratado a prueba que son necesarias para el desempeño de este trabajo. Ahora bien, aquí la situación es la siguiente. Se necesita que no sea de manera arbitraria la decisión del patrón de poder decidir claramente si va a dar la renovación o la definitividad de un contrato a un trabajador, sino que por el contrario tiene que haber una decisión también de la participación de los trabajadores. Este tipo de comisiones en realidad todavía no son no están todavía muy extendidas en nuestra práctica laboral, a pesar de que, bueno, no son tan recientes. Estas se crean a partir de la reforma laboral que se hace en el año 2012 y, bueno, desafortunadamente todavía no es algo que se dé de manera constante en las empresas, lo cual sigue prestándose a una serie de arbitrariedades en ocasiones por parte de los patrones que, según contratan a los trabajadores de manera a prueba y al final deciden correrlos, porque esto lo que trae consigo es que no generan antigüedad y simplemente se les da por terminado el contrato y no se tienen que cumplir las obligaciones constitucionales en materia de liquidación de un trabajador que ha sido despedido, porque no se considera despido. Y sí, es cierto, don Miguel Ángel, también existe la posibilidad de que se tengan sanciones que son muy cuantiosas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en caso de que la persona o el patrón no esté cumpliendo adecuadamente con el asunto de cumplir con estas comisiones mixtas. No es que se deban de hacer las comisiones como tal, que tengan que tener una organización administrativa adicional, porque esto también es algo que luego a las empresas los inhibe de que hagan las comisiones mixtas por considerar que puede tener costos importantes para la empresa. Esto no es así. Lo que se hace con las comisiones es que se genera un acta en la cual se establece cuáles son las comisiones, cuál va a ser su funcionalidad, cuál va a ser su integración, su periodicidad de sesiones y todo eso, y se tienen que tener, no se registran, se tienen que tener solamente en la empresa, y en caso de que a usted le caiga una inspección de parte de la Secretaría de Previsión Social, del Trabajo y Previsión Social, usted tiene en este caso la obligación de mostrarles que tienen ustedes las actas con las cuales se ha dado cumplimiento a estas disposiciones de la ley, que son las disposiciones de la ley que establecen justamente la participación de los trabajadores. Así que ya lo sabe don Miguel Ángel, sí,
efectivamente lo que le dijeron es cierto, usted necesita hacer estas comisiones mixtas en su empresa para evitar que en caso de que tenga alguna inspección de la Secretaría, vaya a tener usted algún tipo de problema. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos hacen nuestros amigos del auditorio. Nos dice el señor Jorge García: tengo un pequeño restaurante en la Ciudad de México. Gracias a la jefa de gobierno, pudimos sortear la pandemia mediante un programa Ciudad al Aire Libre, ya sé cuál es, que nos permitió colocar mesas en las banquetas para evitar los contagios. El éxito fue inmediato y nos logramos recuperar. Ahora ya se comienza a hablar de que nos van a levantar de las banquetas, lo que va a afectar gravemente nuestros ingresos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues que, mire, aquí le tengo que decir una cosa. La circunstancia que se da en este programa que establece el gobierno de la Ciudad de México, pues la realidad es que se dio como un programa temporal que tenía obviamente como finalidad llevar a cabo la recuperación del sector restaurantero, que se vio muy afectado. Sin embargo, desde el principio se quedó claro que este era un programa que tenía una temporalidad y bueno, parece ser que ahora la pandemia va bajando mucho los contagios, están bajando ya mucho las afectaciones, las hospitalizaciones. Ya ve que a partir de esta semana ya vamos a estar en verde en la Ciudad de México y bueno, parece ser que efectivamente también existen muchas asociaciones de vecinos en colonias como Polanco, Roma, Condesa del Valle, que se han opuesto a este programa porque consideran que se han tomado las banquetas de los ciudadanos y que ya no pueden seguir circulando libremente. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Yo le voy a decir con toda franqueza que creo que no hay mucho que puedan ustedes hacer, porque desde el principio se dijo que era un programa que era con una validez temporal únicamente con la intención de poder ayudar a los restauranteros a que puedan ellos pues recuperar un poco de la actividad económica que se les ha caído con motivo de la pandemia. Entonces, pues desafortunadamente no es esto, no tienen ustedes ningún tipo de recurso para poder combatir en caso de que se decida dar marcha atrás a este programa, que por otro lado le cuento no tiene una vigencia delimitada, entonces pues quién sabe si sea cierto que los vayan a quitar o no todavía. Vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos en su programa En Derecho. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico-conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bueno, amigos, estamos ya de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy estamos dando respuesta a varias de las preguntas que nos hacen nuestros amigos del auditorio y que es una situación que, pues, de alguna manera nos acerca a ustedes, nos pone un poco en contexto más de cercanía y para nosotros es algo que nos gratifica mucho el saber que ustedes nos escuchan, confían en nosotros y confían también en nuestras respuestas. Vamos a pasar con el señor Santiago Ramírez López. El señor Santiago Ramírez López, que es una persona muy joven, me dice: somos un grupo de compañeros que terminamos la universidad hace apenas 2 meses. Queremos poner una empresa que se dedique al reciclaje, pero no sabemos bien cuál es el tipo de empresa que nos conviene. ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí, Santiago. Pues mira, antes que nada, te felicito por estar en este proceso de emprendimiento, que es algo que es muy importante, que creo que como país necesitamos mucho, y lo necesitamos por la razón de que, pues, entre más empleos vayamos generando, vamos a poder generar más desarrollo y apoyar al país a que se recupere en una crisis económica que tenemos ahora y que, bueno, esperemos que no se profundice con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pueden ustedes hacer? Me dices que se quieren dedicar al reciclaje, pero no me dices en qué se quieren dedicar. Aquí lo importante, Santiago, es que ustedes determinen claramente, primero, si van a ser una sociedad civil o una sociedad mercantil.
Una sociedad civil es, por ejemplo, un despacho de abogados, una clínica médica de consultorios médicos, un despacho de arquitectos, en el cual lo que uno vende no es un producto en sí, sino que lo que uno vende es un conocimiento, una asesoría, un servicio. No me dices qué van a hacer ustedes con el reciclaje. Si ustedes lo que van a hacer es dar asesoría sobre cómo hacer el reciclaje, de qué manera pueden ustedes contribuir para que otras empresas realicen adecuadamente las acciones tendientes al reciclaje y todo esto, bueno, pues a lo mejor no van a necesitar ustedes una sociedad mercantil, sino una sociedad civil. ¿Por qué? Porque en este contexto lo que ustedes necesitarían, pues en realidad no es algo que se dedique al comercio propiamente dicho, sino a la prestación de los servicios profesionales. Una sociedad civil es una sociedad que es muy sencilla de formar, se tiene que formar y hay muchas peculiaridades que también se comparten con las sociedades mercantiles. Por ejemplo, tienen que ustedes acudir al portal de la Secretaría de Economía para solicitar que les autoricen la denominación de la empresa que ustedes están pidiendo, ya sea que sea mercantil o civil. En cualquiera de los dos casos, ustedes tienen que tener un nombre de la empresa. Entonces, piden el nombre, van a elegir un notario que les va a poder ayudar con la constitución de la empresa y en este sentido, pues ya lo demás, les tienen que proponer unos estatutos, que los estatutos vienen a ser el reglamento interno, como quien dice, no confundir con el reglamento interior, ¿eh? Es una regulación en la cual los socios van a saber de manera clara cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de ustedes con respecto a la sociedad y ustedes entre sí. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que ustedes quieren es ustedes hacer reciclaje, ustedes comercializar? Bueno, ahí lo que les recomiendo es que hagan una sociedad mercantil. La diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil es que la sociedad mercantil de alguna manera busca el lucro, es decir, la utilización de algunos medios o más bien de algunos insumos que sean insumos proveídos por terceros y que ustedes de alguna manera le puedan dar alguna transformación, le puedan dar algún valor agregado y de esa manera ustedes puedan posteriormente venderlos o, bueno, hacer con ellos lo que ustedes quieran que les genere una utilidad. En este caso, si fuera el caso de ustedes pueden hacer una sociedad mercantil. ¿Cuántas sociedades mercantiles hay? Muchísimas. ¿Cuántos tipos de sociedades mercantiles hay? Hay muchísimos tipos de sociedades mercantiles, muchísimos. Pero la más común que actualmente existe en México es la Sociedad Anónima de Capital Variable, que tiene, bueno, pues como todos sabemos, tiene una serie de situaciones que la caracterizan. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues cada uno de los socios hace una aportación que puede ser en dinero, puede ser en especie, es decir, en trabajo, denominándose socios industriales o alguna cuestión así. Y en este sentido, necesitamos nosotros saber claramente cuál es el objeto de lo que ustedes van a hacer. El trámite es muy parecido que la sociedad mercantil. En términos de la sociedad mercantil, de que la sociedad civil, también tienen ustedes que acudir a la página de la Secretaría de Economía para que puedan ustedes obtener una denominación que le vayan ustedes a poner a su sociedad y en este caso posteriormente acudir también con un notario público para que les haga la constitución de su empresa. Pero existen otro tipo de sociedades mercantiles, por ejemplo, existe la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la SAPI, que tiene, o más bien la finalidad de esta empresa es una sociedad que está destinada para aquellas empresas que tienen la intención de cotizar posteriormente en los mercados de valores. No es el caso de ustedes, pero bueno, de ser el caso, las APIs tienen una serie de especificaciones muy peculiares que no son nada fáciles de entender y que yo quiero que si se trata en este momento de una cuestión que es un comienzo de un proceso que por lo que veo están ustedes muy jóvenes, yo les recomiendo que lo hagan de una manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que tiene la Sociedad Anónima de Capital Variable? Bueno, la Sociedad Anónima de Capital Variable la tienen que constituir ante notario público y ante notario público pues tiene un costo importante que ustedes van a tener que considerar también dentro de la constitución que están haciendo de su empresa. Es por eso que en la administración anterior se crea con la intención de que gente como ustedes pueda de manera libre, de manera mucho más fácil, hacer una constitución de una empresa, puedan ustedes hacerlo a través de Internet, también en la propia Secretaría de Economía. Es la llamada sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuáles son las peculiaridades que tiene esta sociedad? Bueno, no tienen que hacerlo ante notario, lo hacen en línea, es mucho más sencillo,
puede tener incluso un solo accionista, lo cual las otras sociedades mercantiles no te permiten, pero tienen que tener aquí un límite. El límite es que ustedes no pueden llevar una facturación de más de 5 millones de pesos anuales, porque cuando se hace una facturación de más de 5 millones de pesos anuales, entonces tendrán que migrar a otra forma de sociedad mercantil, de las otras que existen también en las leyes que se rigen en nuestro país, y de esta manera pues tendrán que eventualmente hacer esa transformación, y ahí sí tendrán que hacerlo ante notario público. Si ustedes desearan hacer de sociedad por acciones simplificadas, migrar a una sociedad anónima de capital variable o cualquier otro tipo de sociedad mercantil, tendrían que hacerlo ante notario público. Pero esto sería cuando ustedes estén facturando más allá de 5 millones de pesos al año, lo cual de suyo pues querría decir que la empresa ya puede tener una salud financiera muy importante que les permitiría sin ningún tipo de problema hacer frente a este tipo de gastos adicionales que se presentarían para la transformación de su sociedad. ¿Dónde lo pueden ver? En la página de la Secretaría de Economía, y de esta manera ustedes pueden proceder de manera muy sencilla a hacer la constitución de esa empresa. Amigos, tenemos muchas otras preguntas en el tintero que habremos de contestar en posteriores emisiones. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco mucho a ustedes por habernos visto el día de hoy y les quiero desear que tengan una excelente semana. Nos vemos y hasta la próxima.